¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un clima bochornoso, con poco sol, casi más bien nublado aquí en San Gabriel Chilac. Y hoy estamos viendo en este momento, vamos a preparar y compartir la receta para la gente que le gusta comer este tipo de gusanitos, que son los tecuahuime, así los conocemos nosotros, y que solamente son de temporada. Así es, solamente son de temporada porque, bueno, solamente se consumen en tiempos de que cuando cae la lluvia y la gente de San Juanito o San Juan Atzino, incluso gente de la propia comunidad de San Gabriel Chilac y de comunidades aledañas como San Mateo, San Mateo Tlacoscalco, San Pedro Tetitlán, también hacen la recolección de este reptil pequeño. Saludos, claro que sí, Martín Velázquez, ¿cómo estás? Miren que este es un manjar. Es un manjar que va acompañado de dientes de ajo. Son 3 cabezas. Lleva chiles de árbol. Ustedes le pueden poner chiltepín. Solamente esto es para que le dé sabor. Y este es el gusano, el tecuahuitl, ¿sí? Ahorita vamos a mezclar estos 3, o sea, lo que es el gusanito. Lo vamos a mezclar junto con el chile de árbol y los dientes de ajo, que van a quedar bien sazonaditos dentro del sartencito, que por cierto ya está calentándose. Lo vamos a llevar al sartén para que ustedes lo disfruten. Y vamos a vertirlo todo. A ver, ahí va quedando, ¿vale? Ahí está, ahí empieza a tronar, ¿sí? Empieza a tronar. Y bueno, ahí se va a vertir todo este sartén. Mira, estamos haciendo de cocineros aquí. Y bueno, quiero comentarles que este tipo de comidas los vamos creando principalmente la gente que somos de pueblo, la gente que nos gusta y amamos este arte de la comida. Estos son los tecuahuime, ¿sí? Ya están dentro del aceite, bien calientito. Y poco a poquito va a empezar a sazonarse. Sobre todo, dice por acá Adán Fabricio Valderas Dávalos, saludos desde Reynosa, Tamaulipas. Claro que sí, saludos hasta Reynosa, Tamaulipas. Un saludo cordial para todos ustedes y gracias por participar con nosotros. Bueno, vamos a empezar a moverlo, ¿sí? Lo vamos a empezar a mover porque sí es importante que se vaya moviendo para que también se vaya diluyendo todo lo que tenemos aquí. Miren cómo van quedando. Estos son los gusanos, los tecuahuime, porque muchos acostumbramos a comer los gusanitos solamente así como nos lo traen, porque están hervidos, ¿sí? Están hervidos y al ser hervidos, bueno, los consumimos con un chilpurito, pero en este caso lo estamos haciendo con, pues, con ajito. No, hombre, el ajito llega a tener un sabor. Aquí ya no hay necesidad de que le echen sal, ¿Por qué? Porque el gusanito ya viene con sal. Sí, Carmen García, saludos desde Las Vegas. Claro que sí, hasta Las Vegas, Nevada van los saludotes. Bueno, ahí van. Y fíjense que el gusanito va a tener un sabor así como chicharroncito de matanza. Pero ya con el ingrediente del chile de árbol o chiltepín o el chiltecpi como nosotros lo conocemos aquí en la comunidad, pues va a quedar mucho mejor, con mucho mejor sabor. Y imagínense esto, pues es un manjar, miren que es muy rico y es parte de la temporada y que lo consumen principalmente en la comunidad náhuatl. A lo mejor algunos que nos están viendo no lo conocen, pero bueno, esto es tan sencillo, así como lo vieron que solamente se vierten los 3, lo que es el gusanito, el ajo y los chilitos. Pues les digo que pueden ser, y los chilitos pueden ser al gusto que ustedes quieran, ¿no? Igual que los gusanos, dependiendo de cuánta gente quieren que van a saborear este manjar tan sabroso, tan delicioso. Hay que estarlo moviendo para que no se pegue y no se vaya a tostar de un solo lado, y al contrario vaya teniendo, pues, ahora sí, el cocimiento necesario tanto del gusanito como también del ajo. Lo estoy compartiendo con ustedes porque me preguntaron hace algunos días, oye, ¿cómo es eso? A ver, es que vimos unas fotos que subiste. Digo, bueno, pues ahorita con las redes sociales, pues vamos a aprovechar para que vean cómo se está sazonando estos gusanitos, estos tecuahuime, que no tan solo se pueden consumir, o sea, así como vienen, al contrario, miren, es tan sencillito y con unas tortillitas recién hechas a mano, al estilo Chilac, imagínense, ¿no? Les quiero decir que el ajo es de acá de San Gabriel Chilac,
Es el ajo y le pueden poner lo que ustedes quieran, pueden poner un montón de ajo. El ajito sazonado sabe muy sabroso, muy rico y sobre todo porque bueno, le llega a tener un sabor muy sabroso. Ahora sí, con lo que son los chilitos, el gusanito, que a algunos no les gustan, ¿eh? Dicen, no hombre, yo como andar comiendo esas cosas. Pero no, son muy ricos y son de temporada y hay que consumirlos. Hoy los compramos, vienen de San Juan Atzingo. Así es, de San Juan Atzingo. Vienen pues vendiendo estos ricos manjares. Que la medida de esta, fíjese que no está muy caro, está económico. Una medida que constituye un platito pequeño, se haga de cuenta que es un platito de juguete, viene costando alrededor de 10 pesitos. Así es, 10 pesitos y bueno, la gente de San Juan Atzingo lo trae y pues vienen a venderlo casa por casa. Y les vuelvo a repetir, ¿cuál es el detalle? Bueno, lo agarran en los árboles del tecuahuitl que se encuentran aquí cercanos. Y bueno, dice Paquito Contreras, saludos desde Pacomia, California, Berber, Betty Cualzi. Saludos para ti, gracias y toda la gente que está escuchando y mirando, bendiciones. Claro que sí, gracias a ustedes. A ver, vamos por acá, a ver, aquí agárrale, nada más vamos así. Ahí estamos bien. Gracias a todos ustedes. Les digo que hay que estarlo moviendo porque si no lo mueven, nomás no va a salir bien, Y ya, para que también el ajo tenga cocimiento. Es importante que el ajo tenga cocimiento porque de lo contrario, pues no va a salir bien. Y fíjense que va agarrando un sabor muy sabroso el gusanito, porque bueno, pues va quedando frito, ya no queda blandito como acostumbramos a comerlo. Y bueno, va teniendo un sabor muy sabroso. Dice por acá Minerva Rosas, ¿cómo lo dan? A 10 pesitos es ¿cómo se llama? La medida. Dice María Juanta Ríos, qué rico, profe. Pues sí, miren que es tan sencillo, Esto lo llamo yo al mojo de ajo porque lleva ajo. Pero el ajo cuando empieza a desprenderse de su capita, pues sabe mucho más rico, Yo quiero decirle que sabe mucho más sabroso. Y el ajo tiene unas ciertas beneficios para la salud, ¿verdad? Entonces hay que consumir, y qué mejor que consumir algo tan natural como es este gusanito, que es un gusano que solamente cada vez que nos cae la lluvia, pues esto sale. De lo contrario, en tiempos de calor, donde no hay, o tiempos de frío, pues simplemente no existe este gusano. Es un gusano muy sabroso, muy barato, 10 pesitos. Sí, ¿cuántos hacen una medida? Hacen como unos 15 gusanitos por 10 pesitos. Pero son gusanitos muy pequeños, muy ricos. Ya empiezan a tronar disculpe la expresión, pero ya empiezan a tronar los ajitos. Y cuando empiezan a tronar los ajitos es que significa que ya se están cociendo. Y bueno, al ratito que se saboree imagínense un taco de estos en una taquería. No hombre, muy sabroso. Pero sí les digo que hay que estarlo moviendo. ¿Para qué? Para que empiece para que no se también para que no se pegue, ¿no? Y estamos aquí. Lo quise compartir con todos ustedes porque bueno, es una forma de decirles que así comemos los que vivimos en el rancho, en el pueblo. En las comunidades náhuatl aún se puede apreciar este tipo de comidas tan sabrosas y no son muy caros. Yo siento que con unos 40 pesitos se están comiendo varias personas, porque esto es para taquear. Hagan de cuenta que es un entremés, una entradita. Pero imagínense, ustedes van a un restaurante de lujo y comen esto, van a querer cobrarles como 1,000 pesos. Y en el pueblo no, con 40 pesitos podemos comer, porque recuerden que los pueblos náhuatl aún conservamos nuestra gastronomía, que es herencia de nuestros abuelos, incluso de la gente que está ahí. No sé si ya lo habían hecho así como lo estamos haciendo los tecuahuime, y si no, pues háganlo, es tan sencillo, solamente lleva dientitos de ajo, lleva también chiles de árbol o chiltepín. Ustedes también si quieren ponerle a lo mejor le quieren poner cebolla, le quieren poner incluso epazote, así como se hacen los hongos, igual, y dependen, se puede combinar de diferente forma. Dice por acá, dice Adán Francisco, dice
Es mejor, creo, primero freír poco. No, se freír igual, no se preocupen. Para que vaya teniendo cocción todo completo, porque si es una parte al rato se quema algo, se quema más y ya va quedando. Pero bueno, le quiero decir que el gusanito aguanta mucho, incluso hay partes que aún no se pone bien cocido. Va quedando así como si tiene un sabor crujiente el gusanito, que de veras que sabe, pero mucho, muy rico. Les decía yo que es algo que tenemos a la mano, principalmente los que vivimos en San Gabriel, Chilac. Y yo quiero agradecerle a la gente que se conecta, que está viendo cómo estamos haciendo los gusanitos al mojo de ajo. Y bueno, saludos a todos ustedes y gracias como siempre por conectarse. Gracias por ser partícipes de esta transmisión que hacemos aquí en Radio Chilac. Esto de ratito también se va a YouTube, claro que sí, se va a YouTube para que también ustedes lo puedan ver y que se quede ahí en los videos. Tenemos ya casi 300 videos subidos a YouTube, así es que además ahí si ustedes pueden suscribir, si ustedes tienen alguna cuenta de YouTube, suscríbase para seguir dándole sabor, principalmente el sabor náhuatl que tenemos en San Gabriel, Chilac. Bueno, pues ya va quedando poco a poquito, miren que me están acompañando a sazonar este rico manjar que son los tecuahuime al mojo de ajo, acompañado con sus chiles de árbol. Los chiles de árbol cuando ya están bien tostaditos, no hombre, pican sabroso, pero pues principalmente para los que les gusta, y los que no les gusta comer picoso, pues no le pongan el chile. Pónganle cebolla, pónganle ajito y verán cómo sabe todo esto. Ahora estamos haciendo de chef, ¿cómo ven? Esto es bueno, ¿no? Y bueno, saludos a todos ustedes y muchas gracias por acompañarnos. Ya casi van quedando nuestros gusanos, los tecuahuime. Los que no vieron al principio verán cuáles son, cómo están los ingredientes. Les decía yo que son 3 cabecitas de ajo y lógicamente que se desprenden todos los dientitos. Les pusimos como unos 12 chilitos de chile de árbol y bueno, unos cuantos gusanitos tecuahuime para que vaya teniendo también sabor. Bueno, ya va quedando, yo quiero decirles que ya se va quedando crujiente y cuando lo coman vas a ver como chicharrón, les decía yo, como si fuera chicharrón. Y bueno, esto es lo más importante. Compartan el video, activen las notificaciones para que ustedes vean, y si no pueden verlo, más al ratito va a haber gente que dirá, oye, ¿cómo lo hicieron? Bueno, ahí está. Vamos a acercarlo un poquito más para que vean cómo va quedando. Ahí está el sonido, cómo va quedando, no hombre, qué rico, está bien sabroso, con unas tortillitas de hechas a mano. Háganse un taquito así como sabrá, ya no necesitan salsa, no hombre, qué sabroso, una tortilla a mano. Aquí mi sobrino hasta allá tiene ganas de comerlo, pero digo todavía no, todavía falta para comer, aquí comemos un poco tarde. Pero bueno, lo hicimos de todo corazón para que ustedes vayan viendo. Miren cómo va quedando, miren, este es el gusanito, ya va quedando. Y miren el chilito, ya va teniendo otro color el chilito. Escuchen los sonidos. Ahí están los sonidos. ¿Ya ven cómo tronan? Ahí está el primer tronido. Esto es normal que empiece a tronar. ¿Por qué? Porque va, ya que se va cociendo. Aquí mi sobrino brincó. Acércalo un poquito más. Bien, ya casi está quedando esto. Ya está quedando y lo vamos a empezar. Yo quiero agradecerles a todos ustedes por compartir, por estar participando dentro. Bueno, ya quedó, ¿sí? Incluso los ajitos igual, ya están listos para comerlos. Y bueno, a ver, yo quiero agradecerle aquí. Gracias, miren, ya quedó. Así queda. Vean cómo queda. Está muy sabroso, muy rico. Y bueno, quiero decirles que el ajo se pone todo al mismo tiempo para que también le vaya dando sabor. Y ya quedó, miren, ahí está. Ya nada más al ratito que vengan las tortillitas, unas tortillitas hechas a mano. Les quiero decir que de hecho el ajo quedó bien sabroso. Y ahorita estos chilitos que son chilitos de árbol, no hombre, qué sabroso. Dice un poquito de mezcal o tequila para que, que te salga bien borrachita la salsa, pues sí, ahí está. Esto es una pequeña demostración de lo que se pueden hacer con los tecuahuime, que hoy están ahorita, pues, son parte de la gastronomía de temporada, y pues vamos a aprovecharlos, y qué mejor
que le demos cierta forma de cocimiento, cierta forma. Le digo que estamos acostumbrados de que los traen, los agarramos y comemos de a montón, ¿verdad? Pero bueno, la ventaja de ahorita es que pues podemos mezclarlo, podemos hacerlo miren, ahí está el ajo ya, queda muy sabroso. Ahí están los chilitos que solamente le van dando sabor a esta comida náhuatl y que pues hoy al ratito ya estaremos saboreándolo. Y si le quieren poner ustedes un chilpurito, no hombre, un chilpurito bien sabroso, bien rico. Ahí está, les comparto cómo quedó nuestra receta. Lo quise compartir con todos ustedes, principalmente para la gente que nos acompaña en cualquier transmisión. Hoy no hice una transmisión en la comunidad, hoy quise decirle, bueno, vamos a compartirlo. Algo tan sencillo, cualquiera lo puede hacer. No necesitamos ser conocedores de la cocina mexicana para poder hacer algo tan sencillo, algo tan nutriente, algo tan sabroso y qué mejor que sea de temporada, ¿verdad? Pues yo agradezco a todos ustedes, compartir con ustedes parte de esta gastronomía. Y bueno, son los tecuahuime al mojo de ajo acompañado con algunos chiles de árbol. Les vuelvo a repetir, ustedes le pueden poner chiltepín, un montón de chiltepín, así incluso si no quieren, no comen lo picante, pues pónganle ajito, pónganle pasote. Ustedes acompáñenlo como quieran, total que este gusanito se puede acompañar de diferente forma. Así es que saludos a todos ustedes y ojalá y compartan parte de cómo lo pueden ustedes preparar estos tecuahuime que son tan ricos, tan sabrosos. Y bueno, miren, les voy a mostrar cómo quedó ya. Ahí está. Este es el ajo. ¿Sí? Ya quedó. Y ahí está el tecuahuime. ¿Vale? El tecuahuite, este gusanito. Aquí están los chilitos también muy ricos, muy sabrosos los chilitos, para que ustedes también los vayan a ver. Ahí están, miren cómo quedan los chilitos. No, hombre, qué sabroso, ¿ah? Y con unas tortillas hechas a mano. No, hombre, ya no coman carne. Así es que, saludos a todos ustedes. Gracias por acompañarme. Solo fue una transmisión rapidito para poder compartir parte de esta tradición. Soy Conrado Martínez. Les agradezco mucho que me hayan acompañado. Y compartan el video en YouTube más al ratito. Estamos como Radio Chilaca en YouTube. Saludos a todos. Hasta la próxima.